Y ahí sí. Entonces, vamos a grabar para que aquellos que no puedan asistir puedan ver la clase sin problema, ¿cierto? Ya llegó la Arlet. Perfecto. Listo, ya somos 4. Entonces, como les comentaba, vamos a ver hoy el uso del SQT. Vamos a ver que nos va a facilitar bastante la vida para poder resolver los ejercicios que la semana pasada los resolvimos con ecuaciones. Bueno, hay otra manera de hacerlo que es mucho más fácil y que es bastante utilizada en la meteorología. Esto es algo que ya tiene un uso cotidiano en la meteorología, que es el uso de los SQT. De hecho, yo les mostré la semana pasada que si ustedes van a una página que se llama Wyoming Sounding, o la buscan, Wyoming Sounding. Sounding significa sondeo. Entonces estos sondeos son globos meteorológicos que se lanzan hacia la atmósfera. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, globos meteorológicos, radiosonda, y va a aparecer algo así, ¿ven? No sé si han visto estas imágenes o alguna vez han visto estos globos que se lanzan hacia el aire y se dejan que vuelen hasta que puedan, hasta que el globo no reviente, o bien hasta que, bueno, en realidad, o hasta que deja de medir, porque a veces se van tan arriba que ya la antena no alcanza a captar los datos. Entonces, pero bueno, los servicios meteorológicos, que es en donde se lanzan estos globos, tienen unas antenas especializadas que lo que hacen es captar las observaciones en altura lo más alto posible. Entonces, en la normalidad, quizás nosotros hubiésemos lanzado un globo en clases, habría sido lo ideal, pero bueno, voy a ver si es que todavía existe la chance de que algún día quizás podamos subir un globo, tendría que ser un día sábado. Entonces, bueno, yo he lanzado varias veces estos globos, son globos que se tienen que llenar con helio, porque el helio es un gas que es menos denso que la atmósfera, así que va a subir. Y también se pueden llenar con hidrógeno, pero el hidrógeno es altamente explosivo. Ya el hidrógeno es súper peligroso, entonces, bueno, el hidrógeno, si bien es más barato, es lo que se utilizaba antes, de hecho, se dejó de utilizar porque es muy peligroso. No obstante, en Chile, en Santo Domingo, ya, entonces, por ejemplo, vamos a esta página que yo les digo para ver dónde se tiran radiosondeos en Chile. Entonces, bueno, se van a dar cuenta en este mapa que en Estados Unidos se lanzan radiosondas, pero por 1000. Ya en Estados Unidos es un país que está altamente equipado con observaciones meteorológicas, ya ellos entienden lo importante de tener observaciones de la atmósfera alta para poder así determinar características de la meteorología y además para poder inyectar con datos a los modelos, que son los modelos meteorológicos que nosotros utilizamos diariamente, necesitan de estas observaciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir a Chile y vamos a ver si realmente tiene esa cantidad de datos como lo tiene Estados Unidos. Vamos a ir a Sudamérica y miren, o sea, los lugares en donde se lanzan radiosondas en Sudamérica se pueden contar con los dedos de las manos, ¿cierto? De hecho, en Chile no hay solo una, acá aparece una porque debe ser que justo en este horario solamente lanzó esa estación, pero en Chile nosotros contamos con 3 radiosondeos, ¿ya? Contamos con Antofagasta, Santo Domingo y en Punta Arenas, creo. Ah, no, perdón, en Puerto Montt. Pero ¿qué les quería contar? Que en Santo Domingo, que es esta estación de aquí, uno puede poner acá SQT, que es lo que vamos a ver hoy precisamente, van a poder ver que, bueno, no lo van a ver, pero en Santo Domingo estas observaciones se tienen con hidrógeno. O sea, en Santo Domingo todavía utilizan hidrógeno para lanzar sus globos, igual es súper peligroso. Yo, de hecho, fui alguna vez a Santo Domingo, a un terreno, a ver cómo ellos lanzaban los radiosondas, y efectivamente tienen como un galpón cerrado que está con 1000 medidas de protección y que solamente las personas que están, digamos, autorizadas o certificadas pueden ingresar a hacer uso del hidrógeno, ¿ya? Porque el hidrógeno es un gas que es altamente, digamos, volátil, es demasiado explosivo. ¿Ya? Y bueno, este es un radiosondeo que lo que hace esto es estas observaciones que se obtienen a partir de los globos meteorológicos, que se componen de un globo y de un radiosonda, que el radiosonda es esta cajita que acompaña al globo, ¿ya? Esa cajita que está ahí es la que mide.
es la que va a ser de sensor y va a tener antena y todo el asunto para poder emitir o transportar los datos hacia superficie. Entonces, una vez que uno lanza ese globo, vamos a tener observaciones de temperatura en la atmósfera, no solamente temperatura, de viento, de humedad, de temperatura, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hacemos estos perfiles, los ploteamos o los graficamos sobre los SQT o sobre los diagramas termodinámicos, ¿ya? Y esto tiene una utilidad. Como les dije, su utilidad radica principalmente en conocer qué tan estable está la atmósfera. Entonces, por ejemplo, ustedes aún no lo saben, pero acá lo que se ve inmediatamente es que hay una inversión térmica drástica, ¿ya? Este radiosondeo fue de la 00 el 20 de octubre. O sea, fue tomado a las 00Z. ¿A qué hora es eso acá? Se le suman, parece que 5 horas. Entonces, este fue el que tiraron hoy día en la mañana. ¿Ya? Entonces hay una alta estabilidad arriba de la atmósfera que probablemente está dada por la existencia de la alta presión, que es la que nos dejó ayer el calor, pero abajo tenemos una mini zona con inestabilidad que es un poco la que nos está ayudando a que esté nublado. De hecho, abajo fíjense que hay una parte en donde la temperatura del punto rocío, que es la otra línea negra, es igual a la temperatura del aire. ¿Y qué significa que la temperatura de rocío sea igual a la temperatura del aire? Significa que el aire está saturado. Por lo tanto, ahí está la capa de nube que estamos viendo hoy día, ¿ya? O que ustedes están viendo, no sé si llegó un poquito más al sur, pero al menos acá en Santiago está totalmente cubierto. Entonces, bueno, eso a modo como de introducción, que era lo que quería que viéramos ayer, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, esa es como la razón de por qué nosotros utilizamos digamos, los diagramas termodinámicos, ¿ya? O sea, son cosas que realmente se utilizan, ya ahí dejamos de hacer cosas ficticias. Y en esta figura vamos a poder ver el satélite GOES 16 durante los últimos minutos, ¿ya? De hecho, este está en UTC, dice que está a las 11:11, ya, entonces hay diferencia de 11:10, entonces 8, 9, 10, 11. Parece que son 3 horas nomás de diferencia las que tenemos en este horario de verano. Entonces, vamos a poder ver que, claro, efectivamente ustedes también están todos nublados, ¿cierto? Allá en el sur, o sea, en el sur, en Rancagua y en San Fernando está todo nublado igual, ¿ya? Y esas nubes sí son captadas por el radiosonda. Ahí está la capa de nubosa, un estrato bajo, ¿ya? Es un estrato que no supera la altura de la cordillera, y eso lo podemos ver acá porque los estratos llegan solo a los valles de las zonas cordilleranas. Fíjense que acá está la cordillera y el estrato es una nube baja que se va a meter entonces entre medio de los valles e incluso no va a poder cubrir algunos cerros de la cordillera de la costa. O por ejemplo acá en Paine tampoco fue capaz de cubrir esos cerros porque son estratos muy bajos. ¿A qué altura? Bueno, eso lo podemos saber con este SQT y con estas observaciones que fueron tomadas a las 6 de la mañana, y vamos a ver que está como a los 900 hectopascales la capa nubosa, ¿ya? Entonces esa es la utilidad de lo que vamos a ver hoy día. Que es la materia de, claro, de estabilidad atmosférica. Ya, seguimos entonces. Bueno, a modo de resumen de lo que vimos la semana pasada, le hablamos sobre cómo podemos saturar una parcela de aire, ¿se acuerdan? Y esto nosotros lo podemos encontrar analizando este diagrama, en donde podemos ver la curva de Clausius-Clapeyron. ¿Se acuerdan de esta curva que lo que dice es que a mayor temperatura, mayor es la presión parcial de saturación que puede contener una parcela de aire? Entonces, es una relación bien directa. Menor temperatura, menos cantidad de vapor de agua puede tener el aire. ¿Y qué dice si es que una parcela de aire puede contener o no puede contener vapor de agua? Bueno, nos va a indicar precisamente la línea a la que el vapor de agua se va a empezar a condensar. ¿Por qué? Porque una vez que ocurra la saturación del aire, va a empezar el aire a condensarse, a sentir la necesidad de que ya no puede estar en el aire en forma de vapor de agua, así que va a tener que transformarse en gotitas de agua. Entonces, por eso acá dice cloudy or foggy, que dice como nublado, o foggy es como o con niebla.
¿ok? Entonces esta línea nos va a indicar como la diferencia en que se empieza a generar la condensación en el aire y por lo tanto la existencia de nubes. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, si es que estamos acá en una parcela que no está saturada, voy a borrar lo que escribimos la semana pasada porque para que sea más cómodo y podamos recordar. Entonces, si es que tenemos una parcela de aire en el estado A y queremos que esa parcela de aire se sature, nosotros tenemos que encontrar metodologías, ¿cierto? Una es mantener la temperatura constante. Acá abajo la temperatura va a estar constante en 25 grados y vamos a inyectar humedad a esa parcela, entonces la vamos a humidificar, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con la parcela de aire? Es que en este gráfico va a empezar a subir, 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 subir. ¿Por qué? Porque su presión parcial va a empezar a subir en el gráfico de presión parcial y va a encontrar la saturación. Va a encontrar la saturación una vez que haya llegado y haya tocado la curva. Dime nomás, interrúmpeme nomás, José Miguel. Profe, hola, Miguel Ángel, sí, quería Miguel. preguntarle, si recuerdo bien, era una pregunta del control de ayer, ¿Sí? si nos permitía la ecuación de Clapeyron, si estaba relacionada a la presión parcial, y es que yo vi en el Hobbes, en la ¿Ya? parte donde describe esto, ¿Igualas? y sí, en el Wallace and Hobbes, y pucha, profe, no, como no dice presión parcial, dice solo presión, yo le puse falso. O sea, Sí, hartas estoy personas le mal. pusieron falso. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Me podría enseñar? Ya, tú preguntas cuál es la diferencia entre la presión y la presión parcial. Sí, o sea, si yo veo presión, ¿significa presión parcial? Bueno, la presión en general, la presión total P es una presión que se compone de presiones parciales por la ley de Dalton. No sé si te Ujú. acuerdas que la presión total se compone de presiones parciales de cada gas en un compuesto. Entonces, nosotros cuando hablamos del vapor de agua del aire seco, hablamos de la presión del vapor, o sea, del aire seco. Cuando hablamos del aire húmedo, hablamos de la presión general, porque ese es el valor que se mide. Pero cuando hablamos de un componente, solamente un gas, nosotros decimos que esa es la presión parcial de ese gas que ejerce ese gas en la atmósfera. O sea, en este caso, como estamos aislando la componente del vapor de agua en la atmósfera, nosotros determinamos cuál es la presión que ejerce ese gas en la atmósfera separada del aire seco. Entonces, al final, no hay mucha diferencia, sin embargo, sí tiene que tener un sufijo la palabra, porque cuando hablamos de presión sola, estamos hablando de la presión del aire, ¿ya? Y ahí no hay una relación como esta con la temperatura. Entonces, por eso es que nosotros cuando hablamos de la presión parcial del vapor de agua, ya ni siquiera se dice P, ya nos sabemos que es una presión, pero ya le cambiamos hasta la letra porque no nos queremos confundir con la otra presión, ¿cierto? Porque esta es una presión parcial que está ejercida solamente por el gas del vapor de agua que está presente en la atmósfera. Entonces, son lo mismo porque son las dos presiones, solamente que la otra es presión realizada por la mezcla de gases y esta es la presión realizada por un componente, por un solo gas. Por eso le decimos presión parcial del vapor de agua. Sí, es verdad. Ahora, Ya, gracias. sí, claro, no sé cómo está en el libro, no, pero efectivamente tienes que fijarte bien que el sufijo es T. Tiene que tener un apellido cuando hablamos de presión parcial del O vapor. sea, por ejemplo, SVS dice donde la presión Ujú, de vapor saturado es SVS. No dice presión claro. parcial, por ejemplo. Ah, a ver dónde dice eso. Ahí En dice, la página la presión de 97 a la vapor de mitad. saturación. Claro, pero dice Sí. vapor, ¿ya? O sea, Tiene en que toda la tener, página, si busca presión, ¿ya? en todo el contenido de Clausius Clapeyron, si busca presión, va a ver que no está acompañado de parcial. Bueno, acá tampoco está acompañado parcial, de hecho, dice saturación de la presión del vapor. Pero presión del vapor ya es una presión parcial, Sí, sí, porque es solo del es vapor, verdad. ¿cierto? Pero tiene que tener tiene que tener como un apellido, porque si dice presión solita, no nos va a indicar que estamos hablando del E. Entonces, esta es la misma figura, pues de hecho esa pregunta estaba hecha en base a esta figura.
¿cierto? Que vemos esta curva de acá, es la misma curva que está acá. Es la misma, ¿cierto? Que es la curva roja. Y podemos ver la misma relación que al aumentar la temperatura, vamos a tener un aumento de la presión parcial del vapor de agua, es decir, va a poder contener más presión, más presión parcial, o sea, vemos un aumento de la presión parcial de saturación, es decir, la parcela de agua va a poder contener mayor vapor de agua, mayor presión de vapor de agua, ¿ya? Y tú pusiste falso, y claro, no estaba correcto porque efectivamente esa es una Es aseveración verdadero. verdadera, Sí, ¿cierto? sí, Así que eso, pero bueno, ahora conforme. está bien. Pero creo que fue la única que te equivocaste, porque recién la revisé. Ah, ojalá. Ya, Gracias. Y ya, de hecho, SVS significa presión parcial de vapor de agua, pues, ¿cierto? saturada, sí, claro, Sí, pues, ahí estaba. sí. Sí, pues la Sí, presión, cuando tiene un SUF es saturada, que en ese caso es esa línea, ¿ya? sí, pero es presión Pero parcial de vapor de agua, sí, pues, si no lo habíamos visto antes, pero sí, se me claro. fue. Sí, Ya, oye, pero es que son demasiados conceptos nuevos, po. Sí, ese es el asunto. Ya, espérate que te estoy conectando mi audífono. A ver si es que ahí sí. Ya. gracias, profe, sí, está bien. Ya, sigamos entonces. Eh, a ver si. Perfecto. Entonces, nos quedó clara con la pregunta que nos hizo ay, Miguel Ángel. Ahí sí. Ahora sí. Con la pregunta que nos hizo el Miguel Ángel, entonces como que clarificamos aún más qué significa esta curva, que relaciona esta línea negra, entonces la presión parcial de saturación del vapor de agua, es decir, cuánto puede sostener como máximo el vapor de agua en función de la temperatura, ¿ya? Entonces, si es que yo quiero saturar una parcela de aire, lograr que E sea igual a ES, porque el E es lo que tiene la parcela de aire y el ES va a depender de la temperatura. Entonces yo tengo que hacer que E sea igual a ES. Y para lograr eso, bueno, puedo hacer que esto suba a través de la humidificación o bien puedo hacerlo a través del enfriamiento de la parcela de aire. Entonces, si yo enfrío la parcela de aire, ¿qué va a pasar? Me voy a mover con un mismo nivel de vapor de agua en la parcela de aire, me voy a mover en el eje X y voy a enfriar, es decir, voy a disminuir la temperatura. Y si es que yo disminuyo la temperatura, que también era lo que me había preguntado el Miguel Ángel, pero por correo, que te respondí que solamente, según esta curva, solamente enfriando la parcela de aire se puede lograr la saturación, ¿ya? Aunque uno diga cambiando la temperatura, por definición, calentando no se puede, porque al calentar tú lo único que haces es alejarte de la saturación. Entonces, si es que es como si yo me fuera para el otro lado. Si yo me voy para el otro lado, cada vez voy a estar más lejos de esta curva y yo lo que quiero es acercarme a esa curva. Entonces, para acercarme tengo que enfriar la parcela de aire por definición y por relación de Clausius-Clapeyron. Entonces, si es que yo quiero enfriar, ¿cómo puedo enfriar? Hay dos maneras. Una es enfriando la parcela de aire en una superficie constante. Por ejemplo, en la noche el enfriamiento radiativo, cuando deja de llegar radiación solar, nosotros empezamos a tener enfriamiento porque la superficie terrestre sigue emitiendo radiación durante la noche, ¿ya? Nosotros durante el día tenemos el sol y tenemos un incremento o una llegada neta de energía en el día. En el día como que llega energía todo el rato, pero en la noche ya no hay sol y la superficie queda con una temperatura y eso significa que la superficie va a empezar a emitir radiación y va a tener una pérdida neta. ¿Y qué va a generar eso en la noche? Que disminuya la temperatura. Eso ocurre, ¿ya? Entonces, cuando se disminuye la temperatura lo suficiente a tal nivel de que se alcanza la temperatura al punto rocío, es decir, la temperatura va a ser igual a la temperatura en que el E va a ser igual al ES, en que se alcance la saturación. Entonces, lo que va a pasar es que la superficie va a condensar el vapor de agua y se va a formar el rocío de la mañana o el rocío de la noche, que es lo que se conoce como que la superficie o el pasto está mojado, ¿ya? Entonces eso ocurre precisamente porque hay un enfriamiento isobárico. Por otro lado, tenemos el enfriamiento que es el más común y es el responsable que exista la nubosidad, que es el enfriamiento adiabático, que lo que hacemos es elevar la parcela a través de un proceso adiabático,
es decir, sin intercambio de calor con su entorno, hasta un nivel de altura en que se alcance la saturación, ¿ya? ¿Y por qué se va a alcanzar la saturación? Bueno, porque el aire cuando suba adiabáticamente va a disminuir su temperatura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se va a expandir. Entonces eso nosotros viene todo de la primera ley de Newton, va, de la termodinámica. Entonces que decía que dQ era igual a CB de T, CB de T más P de W de alfa. Entonces acá, si es que dQ era 0, nos queda CB de T igual a menos P por D alfa. Entonces, si es que nosotros disminuimos la presión, acá tiene que ocurrir una disminución de la temperatura, o sea, una compensación con el volumen y un cambio en la temperatura, ¿ya? Entonces, cuando nosotros elevamos la parcela de aire, va a disminuir la presión y tenemos que disminuir también la temperatura, ¿ya? Entonces, acá, claro, les mostré la semana pasada que efectivamente la forma más, no sé si más eficiente de poder saturar el aire es a través de la disminución de la temperatura por el ascenso de las parcelas de aire, y eso es algo que no solamente es eficiente, sino que también es evidente. Son cosas que nosotros vemos cotidianamente, o sea, si se fijan hoy día, la nubosidad tiene un nivel base, si se fijan, no hay como oscilaciones en la base de la nube, sino que toda la nube empieza en, en el mismo nivel de altura. Y ese nivel se conoce como nivel de condensación por ascenso, que es aquel nivel en que si es que la parcela de aire asciende, encuentra la saturación y desde ahí en adelante se empieza a generar o a formar una nube. Esto también, la otra metodología que es la disminución de la temperatura en superficie a nivel isobárico también se ve, y en esta figura vemos que, por ejemplo, la neblina o los estratos superficiales se forman precisamente por la disminución de la temperatura o por la humidificación también. Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos ver con un diagrama termodinámico que se va a utilizar para representar los perfiles verticales de la atmósfera en forma gráfica. Es decir, todo esto que está acá, por ejemplo, visto como con líneas. Entonces, gracias a eso vamos a poder evaluar la estabilidad de la atmósfera. No sé si han escuchado que de repente dicen, es que la atmósfera está inestable, o dicen inestabilidad postfrontal, que es la inestabilidad que queda una vez que ya pasó el sistema frontal, o cuando dicen hay alta inestabilidad en la atmósfera, no sé, en los trópicos hay mucha inestabilidad, por eso se forman estas nubes de tipo cumulonimbus, y acá en Chile, si se fijan, no hay nubes cumulonimbus generalmente. Bueno, ya van a ver que Chile en realidad es un país bastante estable atmosféricamente, entonces es muy difícil que veamos ese tipo de nubosidad. Ya, esto es como lo que vimos hace poco, en donde les dije que un ejemplo de eso era utilizar graficar las observaciones de un radiosondeo sobre un diagrama termodinámico. Pero, ¿qué es un diagrama termodinámico? O sea, ¿qué son todas esas líneas? Porque parece chino, ¿cierto? Bueno, entonces tratemos de entender, ustedes tienen el diagrama, ustedes van a poder ir al curso, en los materiales van a poder encontrar el diagrama, ¿ok? Entonces ahí está, diagrama SQT, que es una cosa así. Ya este está mucho más bonito, pero vayamos por parte. Fíjense que hay unas líneas horizontales que van paralelas en todo momento a la línea, al eje X, ¿cierto? Que es el nivel 1000, 900, 800, eso de ahí. Bueno, eso corresponde a las isóbaras, ¿ya? Entonces nuestra primera referencia o niveles de altura van a estar dados por la medición de la isóbara. Entonces, bueno, en este caso solo se muestran las isóbaras, pero en el general también van acompañados de, bueno, van medidos por isóbaras, pero siempre los diagramas van acompañados por una escala de altura. Entonces, por ejemplo, está la presión y dice que a los 300 hectopascales hay una línea que se traza en el gráfico, pero acá al lado dice que eso está más o menos a los 9 kilómetros de altura y cosas de ese estilo, ¿ya? Pero en general lo que va graficado en el diagrama son las isóbaras. ¿Ok? Entonces estamos con el primer componente. Luego, fíjense que hay unas líneas que son como diagonales, diagonales y cafecitas. Fíjense, entonces ya tenemos la isóbara, que son estas así planas, y luego vienen unas líneas que son diagonales y como rojizas, que son estas, ¿ya? Que están literalmente en diagonal,
y que si se fijan tienen valores asociados de 20, 30, 20, y acá abajo también tienen los valores de menos 35 hasta 45, y eso es la temperatura que va a tener el aire, ¿ya? Entonces, esa va a ser, por ejemplo, si yo quiero, alguien me dice, Rocío, ubícame una parcela de aire que tenga 5 grados Celsius y que esté al nivel de 900 hectopascales. Ya, lo primero que hago yo es buscar el 5 grados Celsius. Encontré el 5 grados Celsius, subo a través de esa línea de 5 grados Celsius constante, llego hasta el nivel de 900 hectopascales y me ubico ahí. Y ahí va a estar mi parcela de aire en el diagrama termodinámico, ¿ya? Luego vienen otras líneas que, esas quiero ver, que si se fijan también son diagonales en la misma dirección de la temperatura, pero que tienen una inclinación distinta. Fíjense que son estas líneas como verde entrecortada. ¿Ya? Entonces, llevamos tres líneas. Llevamos la línea, llevamos la isóbaras, llevamos las de temperatura constante, y si se fijan, hay unas líneas verdes entrecortadas que tienen valores desde 1 hasta 45, ¿ya? ¿Y eso qué es? Bueno, no es nada más que el vapor de agua de saturación. O sea, este diagrama es fantástico. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, ya, tengo una parcela de aire que comienza a subir en los 900 hectopascales y tiene 5 grados Celsius, ya. Subo por la de 5 grados Celsius, me quedo en los 900 hectopascales, y ahí puedo ver que intersecta una línea verde, ¿cierto? Hay una línea verde que justo pasa por ahí y yo voy a ver qué valor tiene esa línea verde y tiene 6. Entonces yo inmediatamente sé que el vapor de agua, sin tener que usar la ecuación de Clausius-Clapeyron, puedo saber que la razón de mezcla de saturación de esa parcela de aire es 6. Y si es que yo tengo medida la razón de mezcla del aire, voy a poder decir cuál es la humedad relativa en ese nivel de altura, ¿ya? Voy a poder calcularlo directamente porque ya tengo la presión, perdón, la razón de mezcla de saturación. Entonces este gráfico ya hizo toda esa pega que nosotros hicimos la semana pasada, en este gráfico ya está calculado. Entonces esas líneas son las líneas de razón de mezcla de saturación. Luego vienen otras dos líneas que van hacia el otro lado. Entonces vamos a ver, en este caso, fíjense que hacia el otro lado, en la otra inclinación, hay unas líneas cafecitas, que son estas, que el número está acá arriba. Esos que van desde 0 hasta 80 grados Celsius, son líneas cafecitas que son como medias curvas, son como medias así, ¿cierto? Son como medias guateaditas, y si la vemos acá, claro, son como medias guateaditas. Y bueno, esas curvas son la temperatura potencial constante, ¿ya? Si se acuerdan, cuando un movimiento es adiabático, la temperatura potencial se mantiene constante. Esa era una de las consecuencias que tenía un movimiento adiabático. Entonces, ¿qué tiene de importante esta línea? Es que si es que una parcela de aire nosotros la hacemos ascender, y esa parcela de aire no está saturada, está en un estado sin saturación, nos dicen, por ejemplo, ya, Rocío, estás en el nivel de 1000 hectopascales con 15 grados Celsius. Ya busco el 15, subo por el 15 hasta el 1000, me quedo ahí. Me dicen, esa parcela de aire es forzada a ascender hasta el nivel de 800 hectopascales. Ya, ustedes dicen, pero ¿cómo haciendo la parcela de aire? ¿Por qué línea subo? Bueno, acuérdense que los movimientos de la atmósfera en general son adiabáticos, ¿ya? Y nosotros, para poder encontrar la condensación, vamos a hacer ascender esta parcela de aire adiabáticamente. Entonces vamos a subir por esta línea cafecita, vamos a subir, subir, subir hasta el nivel 900 hectopascal. ¿Y qué va a pasar con esta parcela de aire? Van a haber cambios de presión, de temperatura y de volumen, porque en un cambio diabático, por la primera ley de la termodinámica, sabemos que eso es posible. Entonces subimos por esta línea hasta el nivel 900 hectopascales y vamos a ver que la parcela de aire cambió sus condiciones, cambió su temperatura, cambió su humedad, cambiaron varias cosas porque hicimos ascender adiabáticamente esta parcela de aire. Entonces, eso es lo importante de esa línea. Luego, y finalmente, ustedes dirán, por fin, hay otras líneas que son estas verdes, ¿cierto? Estas verdes que son como media, al principio son medias verticales, pero después al final terminan siendo igual o teniendo la misma distribución que la adiabática seca, ¿ya? Bueno, qué son esos bichos? ¿A alguien se le ocurre? Si no se le ocurre, no importa, me dicen nomás. Mientras yo me sueno que estoy media resfriada.
Puede ser, puede ser el calor, como para que cambie de fase, porque ahí puede ser, porque va con un calor sensible que va cambiando la temperatura, después un calor latente. Estoy tratando de adivinar. Sí, Miguel, le chuntaste, le chuntaste medio a medio, lo dijiste perfecto. Oye, De hecho, como dijo el Miguel Ángel, sucede que cuando no tenemos saturación solamente hay un cambio de temperatura neto, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, por definición del calor latente, que cuando hay un cambio de fase, la parcela de aire absorbe calor en ese cambio de fase. En este caso vamos a pasar de vapor de agua de vapor de agua a líquido y por lo tanto va a haber una emisión de calor, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo en realidad es entregarle calor al sistema. ¿Y qué va a hacer eso? Bueno, va a cambiar el perfil de temperatura, va a cambiar, digamos, la tasa de cambio de temperatura. Si se acuerdan, estas líneas de acá, a ver, ahí sí. Estas adiabáticas secas tenían un gradiente de temperatura fijo, que era G partido CP, ¿ya? Que era de T a de Z, era G partido CP, si se acuerdan. Que esto era definido como un tau del aire seco, ¿ya? Pero eso sucede, esto se respeta, que es este perfil de acá, se respeta solamente cuando la parcela de aire no está saturada, ¿ya? Cuando la parcela de aire se empieza a saturar, va a empezar a haber una liberación de calor hacia el entorno y por lo tanto esta disminución o esta tasa de disminución de temperatura se va a alterar. ¿De qué manera? De que ya no va a ser tan estricta, ya no va a ser una disminución tan rápida, sino que la diabática saturada va a ser menor a la diabática seca. Esto en el caso saturada seca, dry. Esto en el caso en que haya vapor de agua en la atmósfera y que claro, ocurra la saturación, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos mejor para que lo podamos entender de mejor manera. Ya acá ya está todo como mezclado. Primero la isóbara, después la isoterma, después la diabática seca, después la isohúmes, no sé cómo se dice en español, ya, pero son las líneas de igual razón de mezcla de saturación. Y por otro lado tenemos las diabáticas húmedas, que es como una especie de diabática seca, pero con liberación de calor latente hacia la atmósfera, ¿ya? No lo voy a escribir mejor. Lo voy a poner con liberación de latent heat. ¿Ya? ¿Se entienden esta diferencia? ¿O estas dos curvas? Entonces, nosotros si es que nos piden, ya Rocío, tienes que ascender una parcela de aire que tiene, no sé, 20 grados Celsius, ya, y que esté a los 800 hectopascales, ya, estoy acá, y tienes que ascenderla hasta el nivel de 50 hectopascales, ya, voy a subir. Subo, y en el 50 hectopascales veo que el R de la parcela de aire es igual a la línea que pasa por acá, el RS. Entonces digo, se saturó la parcela de aire, ya no puedo seguir subiendo por la misma línea. Ahí empiezo a subir por esta línea de acá abajo. Empiezo a subir por esa línea. ¿Por qué? Porque hay liberación de calor latente. ¿Ya? Bueno, otro resumen. Acá está la A, es la isóbara, la B es la de adiabática seca, la C es la diabática húmeda, la D es la temperatura constante y la E es la de razón de mezcla saturación constante. Y así se ve la cuestión ya después. Tanta cosa. Bueno, y gracias a esta definición nosotros podemos encontrar algo que se llama el nivel de condensación por ascenso gracias al uso de los diagramas termodinámicos. ¿Cómo? Bueno, si es que yo tengo una parcela de aire en el nivel A que tiene condiciones de P, T y W, y me dicen, Rocío, esa parcela de aire va a ser forzada a ascender hasta los 800 hectopascales. ¿Qué hago yo? Bueno, subo por la diabática seca, que es un nivel de temperatura potencial constante, hasta los 800 hectopascales. Y llego ahí. ¿Y qué pasa ahí? Sucede que llega un punto en que, o sea, supongamos que no sabemos que existen los 800 hectopascales. Nos preguntan, oye, ¿dónde está el nivel de condensación por ascenso? Ya, subo, hasta que veo que W encuentra a una línea que es igual a WS.
Entonces imagínense, tengo un W inicial de 3 y voy subiendo, subiendo, subiendo y de repente voy y me intersecto a una línea de WS3. ¿Qué pasa ahí? W va a ser igual a WS y por lo tanto vamos a encontrar la saturación a través del enfriamiento por la altura, el enfriamiento adiabático por ascenso a la parcela de aire. Entonces ahí yo voy y ahora sí veo a qué altura ocurre eso. Entonces voy y voy al eje de la isóbara, me voy para el lado, y veo y digo, ah, ya, el nivel de condensación por ascenso está a los 800 hectopascales. ¿Qué quiere decir eso? Que a los 800 hectopascales yo voy a tener el inicio de la nube. ¿Ya? Entonces ese es el nivel de condensación por ascenso. Entonces veamos algunos ejemplos cortitos. Ah, ya son las 9:15. Ah, pero hoy día empezamos un poquito más tarde, así que aparte que estamos medio atrasados. Les quería preguntar, ¿quieren que yo les suba una clase sincrónica o prefieren que nos reunamos en otro horario? ¿Qué es lo que a ustedes les conviene? Yo puedo perfectamente organizarme para hacerles clase en vivo esta semana en otro horario para recuperar la clase de ayer. Bueno, piénsenlo y me dicen en el chat. Entonces hacemos este ejercicio y después descansamos un ratito, que hoy día hace mucho frío. Hoy estoy demasiado congestionada. Ah, ya, todos prefieren. Ya. Bueno, ya. Convérsenlo y me escriben en el foro, ¿les parece? Yo igual prefiero sincrónica, o sea, aunque sea una lata, como pensar en un horario, en realidad creo que es mejor que tengan la posibilidad de poder preguntar, sobre todo en estas clases que estamos haciendo como cosas más prácticas. Entonces, pero bueno, ustedes deciden. Acá hay un ejemplo en donde dice, una parcela asciende adiabáticamente desde los 1000 hectopascales, donde la temperatura es 22 grados y la temperatura del punto de rocío es 7 grados Celsius. Encuentra el nivel de condensación por ascenso. Ya, ok, entonces acá lo que hago yo siempre es esto, que me salgo de acá, descartar. Y hago otra, y acá ponemos esto es lo que, mi método, pero si ustedes tienen el diagrama, digamos, ya impreso, va a ser más fácil. Pero yo para enseñárselo a ustedes, lo tengo que hacer de esta manera. Entonces ahí tengo mi diagrama. Y por ejemplo, ya enfoquémonos en la parte de abajo del diagrama. Entonces yo le saco ahí un pantallazo. Y hay muchos diagramas dando vuelta, pero mi favorito es este. Le saco un pantallazo y pongo ahí la cosa. Ya. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro diagrama. Y dice, una parcela asciende adiabáticamente desde los 1000. Entonces ya hay que ubicarnos en el 1000 primero. Entonces voy a insertar un circulito. Dice, dice 1000 hectopascales, donde la temperatura es 22 grados Celsius. Entonces busco el 22, ahí está el 22, y haciendo por una línea roja constante hasta el nivel 1000 hectopascales. Haciendo, 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 como por ahí, ¿cierto? Me voy a poner zoom. ¿Sí? Ahí está el 22, subo por la roja constante hasta llegar al nivel 1000 hectopascales, y ahí pongo mi primer puntito. Que este puntito es exageradamente grande, pero ustedes lo hacen con un lápiz después y cosas así. Y ahí les queda el primer punto. Después dice que la temperatura del punto rocío a ese mismo nivel es 7 grados Celsius. Entonces yo me ubico en el 7 a los 1000 hectopascales y ya van a ver para qué me va a servir eso. Entonces voy a los 7, entonces 5, 6, 7, como por acá más o menos. Entonces por acá y subo. Y ahí me quedo como en los 7. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno,
Bueno, primero nos pregunta, encuentra el nivel de condensación por ascenso. Ya, bueno, ¿cómo encontramos el nivel de condensación por ascenso? Hacemos ascender la parcela de aire. Entonces vamos a insertar, en este caso, una línea que va a ir desde acá hasta el nivel de condensación por ascenso. Pregunta, ¿dónde se alcanza el nivel de condensación por ascenso? ¿Se les ocurre? En qué línea vamos a encontrar el nivel de condensación por ascenso? Les cuento. El nivel de condensación por ascenso lo vamos a encontrar en, primero, teóricamente, cuando el vapor de agua de la parcela de aire sea igual al vapor de agua de saturación. ¿Y cómo encontramos el vapor de agua de saturación? Bueno, vamos a ver cuál es el vapor de agua de saturación de la razón de mezcla. Eso nos va a decir, o cuál es el vapor de agua de la razón de mezcla. Eso nos va a decir, perdón, el vapor de agua de la temperatura del punto rocío, ¿ya? Eso nos va a dar cuál es la saturación de esta parcela de aire. Entonces, yo haciendo por la adiabática seca, que es esta cafecita, y una vez que encuentre la intersección de la razón de mezcla saturación que tiene asociada la temperatura del punto rocío, ahí yo voy a encontrar la saturación de la parcela de aire. Entonces, llegué al nivel de condensación por ascenso. ¿A qué altura? Ya vamos a ver. Vamos a ver entonces, ahora me voy hacia el lado y veo a los 800 hectopascales. Entonces la respuesta, la primera es 800 hectopascales. 800 hectopascales. ¿Dudas con eso? ¿O están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo conmigo? ¿Con que ese es el nivel de condensación por ascenso? ¿Qué sucede ahí? Que ahí la parcela, una vez que vuelva, siga subiendo, ya no tiene que subir por la diabática seca, tiene que empezar a subir por la diabática húmeda. ¿Por qué? Porque va a empezar a haber cambio de fase en el aire y por lo tanto va a haber liberación de calor latente hacia la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, de ahí en adelante empiezan a cambiar las cosas, ¿ya? Lo importante de esto es que si es que nos dan en superficie la temperatura y la temperatura al punto rocío, inmediatamente vamos a tener los valores de R del aire, que nos va a dar, va a estar dado por el R de la temperatura, el R de saturación de la temperatura del punto rocío, y el R de saturación de la parcela de aire dado a la temperatura de la parcela del aire. Entonces aquí, con estos dos valores, incluso ya podemos obtener valores de humedad relativa. ¿Por qué? Porque tenemos que la presión o el vapor, a ver, voy a dibujar acá. La línea verde no entrecortada es el ascenso adiabático húmedo. Entonces, desde aquí en adelante, si me dijeran, Rocío, ¿sabes qué? Esta parcela de aire siguió subiendo. Quizás se encontró con un cordón montañoso y se vio forzada a ascender hasta el nivel de 700 hectopascales. Bueno, yo voy, agarro mi línea y digo, yo soy experta en los diagramas termodinámicos, así que lo que hago es que vuelvo a ascender esta parcela de aire, pero bajo otras condiciones. Ya no voy a seguir con esta misma línea, sino que ahora voy a empezar a ascender por la diabática saturada, que sería esta línea de acá, la línea verde, no la línea verde continua. Ahí sí. ¿Cierto? Es un aproximado en realidad. Ahí. Entonces ahí le pongo yo un verde continuo. ¿Vieron? Entonces ahí, desde ahí hacia arriba ya no sigo hacia allá, sino que ya empiezo a seguir una línea paralela a esta de acá, ¿ya? O a esta de acá. Entonces ahí haciendo hasta este nivel y van a cambiar las propiedades a medida que yo vaya subiendo la parcela de aire. Entonces, dice después, ¿qué temperatura y qué temperatura potencial tiene la parcela en el nivel de condensación por ascenso? Ya, dice. Entonces, para saber qué temperatura tiene la parcela de aire luego de haber sufrido un ascenso adiabático, yo simplemente en el punto del nivel de condensación por ascenso bajo por una línea de isoterma. Vuelvo a bajar hasta el nivel de 1000 hectopascales por una línea isotérmica, es decir, por esta línea roja. Bajo, bajo, bajo. Voy a hacer otra línea para que no nos confundamos. Entonces agarro ahí y bajo hasta el nivel de 1000 hectopascales por una línea roja.
¿Y qué me va a dar eso? Entonces me va a decir cuál es la temperatura de la parcela del aire una vez haber subido, una vez que ascendió adiabáticamente hasta el nivel de 800 hectopascales o hasta el nivel de condensación por ascenso. ¿Ya? Entonces ahí le puse un cafecito y listo. Y ahí entonces voy a determinar que una vez que llego al nivel, bajo nuevamente por la diabática, o sea, bajo hasta saber qué temperatura tiene la parcela de aire en realidad, que está dada por el eje X. Y tiene 3 grados Celsius. La parcela de aire, una vez que ascendió diabáticamente hasta el nivel de condensación por ascenso, alcanzó una temperatura de 3 grados Celsius. Luego dice, ¿qué temperatura potencial tiene la parcela de aire en el nivel de condensación por ascenso? La temperatura potencial es la línea constante, café, que se sigue para subir adiabáticamente. Entonces, vemos qué línea hay entre medio de estas dos. Hay que subir hacia arriba, subir hacia arriba. Y aquí subimos, subimos, subimos. Dice 20, entre 20 y 25, 23 grados Celsius tiene temperatura potencial esta parcela de aire. ¿Ya? Tiene 23 grados Celsius. Y ahí se responde la segunda. Después dice C. Considere que la parcela continúa el ascenso adiabático desde el nivel de condensación por ascenso hasta los 450 hectopascales. ¿Cuál será su temperatura en ese nivel? Entonces dice que tiene que seguir subiendo hasta los 450 hectopascales. ¿Ya dónde están los? Acá están los 450. 450, 450, como por acá. ¿Y dónde estamos nosotros? No, acá. Ahí sí. Y los 450, ahí están. Entonces esta línea hay que alargarla. Así. Hasta el 450, que igual la línea es media curva, pero el PowerPoint todo lo puede. Ustedes pueden, por ejemplo, ir acá a la forma y esta curva precisamente no se puede alterar, pero si ustedes, por ejemplo, ponen insertar formas y ponen, por ejemplo, una línea así como curva, ustedes pueden ir a diseño de la forma y pueden modificar los puntos. Entonces aquí este punto lo dejan acá. Este otro punto lo dejan en el 450, que era como por acá. Y este lo bajan así un poquito. Y ahí les queda media curva, ¿ven? Y ahí les queda media curva. Así, así. ¡Tarán! ¿Ven? Ahí les quedó. Entonces, por eso yo digo, PowerPoint todo lo puede. Luego vamos a formato de forma. Y le ponemos el color de esa línea que era un verde. No tienen que respetar los colores cuando hagan en la prueba. ¿Ya? Y ahí la hacemos ascender hasta los 450. Entonces, ¿por qué ascendió por esa línea? Bueno, porque ya pasó el nivel de condensación por ascenso, entonces ya la parcela está saturando. Y de ahí nos pide saber la temperatura. Y para saber la temperatura hay que bajar por una línea roja constante. Entonces aquí agarro este, por ejemplo, me lo llevo para arriba para poder usarlo acá y bajar entonces por la temperatura constante y ver cuál es la temperatura del aire a ese nivel de altura. Y tiene el aire a los 450 hectopascales, luego de todo ese proceso que tuvo esforzado de ascenso, tiene menos 29, menos 28 grados Celsius. Acá igual si ustedes ponen en la prueba, tuvo menos 29 y otro puso menos 28, ambas respuestas están buenas porque es medio subjetivo lo que uno encuentra en las líneas. Entonces, si vamos para atrás, este fue el proceso que hicimos en este caso, ¿ya? Hicimos ascender una parcela de aire y ustedes dicen, pero ¿cómo puede ascender una parcela de aire? Eso no me lo han preguntado, ¿ya? Piénsenlo mientras nos vamos un ratito al recreo, para que nos reunamos entonces como en 10 minutos más, si es que les parece. Ya, nos vemos entonces a las 9:40.
No estaba grabando eso. Perdón a aquellos que van a ver el video y me salté un poquito de grabación, pero estamos haciendo ejercicio. Alcanzamos a hacer como dos. Entonces, este ejercicio incluye todo más o menos lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Entonces, en este caso, nos dice, una parcela de aire posee una presión de 975 hectopascales, temperatura 15 grados Celsius, razón de mezcla 1.8 gramos partido kilogramo. Determina humedad relativa, presión de saturación y temperatura usando fórmulas y determina humedad relativa y presión de saturación ocupando SQT. Entonces vamos a usar fórmulas primero. ¿Ya? Entonces copio esto acá como para hacer los ejercicios aquí mismo. Ya. Primero dice fórmulas. Ya. Entonces, una presión, vamos a tener un P igual 975. Vamos a tener un T hectopascales. Un T igual a 15 grados Celsius. Y una R o una W igual a 1.8 gramos partido kilogramo. Ya ahí dice que a partir de las fórmulas obtengamos humedad relativa. Ya la humedad relativa va a ser igual a W partido WS. ¿Cierto? Y por ciento. Nosotros ya tenemos W, 1.8 dividido WS por 100. Y entonces, ¿qué nos falta obtener acá? WS. Entonces, vamos a hacer otro cuadrito acá al lado. Ya. Entonces, ¿cómo obtenemos WS? Bueno, WS no se obtiene directamente de fórmula, sino que hay que calcular ES primero, que depende de la temperatura. Ya. Y veto a saber cuál era esa fórmula, ¿ustedes se acuerdan? Pero si no nos acordamos, no importa, porque para eso está el libro o los apuntes anteriores. Entonces, voy a docencia. Estamos buscando la fórmula. Ya. Lo voy a ver en la clase anterior porque no tengo mucha memoria con las fórmulas. Entonces vamos a la clase 7. Y acá usamos esa fórmula, yo me acuerdo. ¿Cierto? La usamos para hacer los ejercicios. Esta era. Entonces, ya. Entonces queremos LS. Y lo podemos obtener directamente, entonces, utilizando esta expresión. Nos va a quedar que ES va a ser igual a 6.11 por exponencial de 5.42 exponente 3 por 1 partido 273 menos 1 partido, ¿cuánto es la temperatura de esto, chicos? ¿Se acuerdan? Dice 15 grados Celsius. 15 grados Celsius y 15 más 273 es 288. Eso sería. Entonces es 6.11 por el exponencial de 5.42 elevado a 3 por 1 partido 173 menos 1 partido 188. Yo le pongo triple paréntesis a todas las cosas porque después cuando uno programa se trauma. Ya dice que
A 15 grados Celsius, la presión parcial de saturación es 17 hectopascales. ¿Ya? Eso entonces ahora hay que pasarlo a vapor de agua de saturación. Entonces tenemos H, o pongámosle ES, va a ser igual a eso, y RS va a ser igual a esta fórmula de aquí que vimos el otro día también. WS es igual a 0.622 por ES partido P. Por ES partido P, y en este caso la presión era 975 hectopascales. Y nos queda que el RS es 0.01 por 10 elevado por exponente 3. RS por 1000. 10.96, o sea, como 11. Entonces, a ver, el ES nos quedó 17.18 hectopascales. Y el RS, ¿dudas? .11, pongámosle. 11 gramos partido kilogramo. ¿Ya? Entonces, con eso podemos obtener la humedad relativa, que nos va a quedar igual a 1.8 dividido en 11 por 100. 16%. ¿Están de acuerdo con lo que estamos haciendo? Ya, perfecto. Entonces, ya pudimos calcular la humedad relativa. Luego hice presión de saturación, o sea, el E, y temperatura virtual de la parcela ocupando fórmulas. Ya. Entonces, la presión de saturación es E directamente. E solito. E va a ser igual a, entonces vamos a las fórmulas que conocíamos de la clase anterior. Estaban un poco más arriba, que decían E, ¿dónde estás? Acá. E es igual a W partido W más epsilon por P. Por P. Entonces, W era 1.8 dividido en 1.8 más 0.622 por P, que era 975. Ya, el E nos da mayor o menor que el ES. Dígame. Profe, es Habla nomás, mira. que ayer para el control estaba tratando de revisar las fórmulas y me recuerdo, ahora que usted está viendo la clase 7 sacando las fórmulas de ahí, que no subió esa clase, me parece, porque Ah, no está en pues, materiales. ¿en serio? Ah, mira. Si se fija, la clase que está subida no tiene fórmulas. Ah, ya. Qué raro. Entonces, décimas para todos, sí. No, Además que sí. ¿o sí? Porque Es igual no buena teníamos idea. la clase, o Sí, pues, sea, claro. se Esta supone es la que semana teníamos... 7, ¿no? Sí, La que mire, subí. ahora no hay fórmula. Yo me equivoqué. Ah, esta es la que tocaba hoy día, po. Me equivoqué. Profe, no, nos tiró como dificultad extra. Si quiere ahí lo considera. Uy, sí. Vamos a tener que subir las notas. Claro, po. A ver. Claro, no, sí, pues. Medio condoro. Ya. Ya, gracias por considerarlo, Gracias profe. por Miguel. Voy a ir darles una.
un regalito la nota, entonces, por el esfuerzo. Ya, pero el video sí estaba bien subido, ¿no? La Sí, clase sí, de video. Ya, sí. bueno, ok. Perfecto. Entonces, estábamos calculando acá y fíjense que al principio me dio como un valor medio raro, me dio, sí, la primera vez me dio como E 724 hectopascales y ahí ustedes cuando tengan ese resultado tienen que saber que eso está mal, ¿ya? Porque la presión parcial del vapor de agua en comparación en hectopascales, en comparación a la presión del aire, tiene que ser mucho más chica, eso ustedes lo saben. Entonces la presión parcial no tiene que dar más de 10 o más de 20, ya es como que del orden de decenas. Entonces acá hay algo malo. ¿Qué está malo? Puse 1.8 en gramo partido kilogramo y hay que ponerlo en kilogramo partido kilogramo. Entonces ustedes lo elevan a menos 3. Le van a menos 3 y ahí les va a quedar un E de 2.81 que es más chico que el E de saturación, así que está bien. Tiene que ser más chico porque tiene que, ¿cómo se llama? No está saturado. Entonces en este caso es 2.81. Hoy día subo todo bien, entonces, chiquillos, disculpen, me, me confundí. ¿Ya? Entonces, ya hicimos todo lo que nos pedía. Después, ¿qué dice? Ah, calcule la temperatura virtual corregida ya. TV, lo vimos también en la semana pasada, pero ustedes no tienen esa clase que yo estoy viendo ahora. Que TV se podía reescribir así, como T por 1 más 0.71, 1 más 0.61 W. T por 1 más 0.61 W igual a la temperatura en este caso es 15 grados Celsius por, acá no es necesario ponerla en Kelvin porque es como multiplicar digamos, por un factor, y W que en este caso era 1.8. Entonces eso va a quedar igual a 15 por 1 más 0.61 por 1.8. 1.8 exponente menos 3 y nos queda 15.01, o sea, nada. La diferencia aquí es nada. ¿Por qué nada? Porque hay poco vapor de agua en el aire. Hay 1.8, hay una humedad relativa de un 16%, o sea, súper baja. Y por eso el cambio entre la temperatura virtual y la temperatura real es casi nada, ¿ya? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Retos a la profe? Ya, perfecto. Continuamos. Después dice, este mismo ejercicio en el que estamos, dice, determina humedad relativa y presión de saturación de la parcela ocupando el diagrama. Ya, por fin nos liberaron, vamos a poder hacerlo mucho más rápido con el diagrama. Entonces, olvidemos todo lo que hicimos hasta el momento, pensemos que no sabemos nada, ya, pensemos que no sabemos nada de fórmulas, así que lo vamos a dejar por ahí escondido. Y vamos a ver entonces, dice parcela de aire a, 975, ya buscamos el nivel de 975 como por acá. Dice 15 grados Celsius, 15 grados Celsius, 975, como por acá. Después dice razón de mezcla 1.8, ya, si nos dan la razón de mezcla, entonces tengo al tiro la temperatura del punto de rocío, porque simplemente bajo por el mismo nivel de presión y busco W igual 1.8. Y 1.8 está como 1.8 está como por acá. Entonces bajo, intersecto el nivel de 1.8. Y dice después 1.8. Y dice, determina humedad relativa y presión de saturación de la parcela ocupando el diagrama. Entonces, la presión de saturación ocupando el diagrama va a ser esta. Después vemos si está bien todo, porque nosotros ya lo calculamos con la fórmula, ¿cierto? Entonces, la presión de saturación va a ser esta. O sea, primero calculemos el RH, que va a ser igual a W partido WS. Es que saben que a mí en la universidad me lo enseñaron con R. Y cuando a uno le enseñan algo con algo, es difícil después cambiar, pero es W. Así está en el libro, así que dejémoslo así.
Después, RH, bueno, ¿cuál es W? ¿Cuál es WS? WS es simplemente la razón de mezcla de saturación de la temperatura real de la parcela de aire, que es 15. Entonces es 11. Y W, ¿cómo es W? Bueno, W es la razón de mezcla que tiene la parcela de aire, que era 1.8 por 100. Y eso da igual a, ya sabemos cuál es la respuesta, pero lo estamos calculando con el diagrama. 16%. Bien, estamos bien. Luego dice obtener, ya, presión de saturación de la parcela ocupando el diagrama, presión de saturación, obtener la presión de saturación, ya. Entonces la presión de saturación la podemos obtener así. Si se dan cuenta, al final llegamos a los mismos resultados de ambas maneras, por si después quieren ustedes verificar cuando hagan las pruebas o algo así, pueden verificarlo con la fórmula y con el diagrama. Entonces 16 y nos pidió el ES, pero usando la fórmula. Y nosotros sabemos que ES es igual, por las fórmulas que vimos la semana pasada, pero que no las sabían porque no tenían en la diapo. Sabemos que hay una relación que dice que WS es igual a 0.622 por ES partido P, o sea, WS por P partido 0.622. ES WS ES partido P. Esa es la fórmula original que viene dada por el Wallace. Igual a, entonces, esto significa que ES, aquí me falta un 622. ES va a ser igual a WS por P partido 0.622. ¿Cierto? Sí. Entonces calculemos ES. Va a ser igual a WS, que era 11, exponente menos 3, por P, que era 975, dividido en 0.622, y ES da 17.24. Y ahora vamos a ver si nos dio igual, o nos dio parecido todo. Ya. Ya, la humedad relativa, 16%, 16%, bien. El ES lo calculamos acá arriba, 17.18 y el medio 17.24. Bien, ya, no tiene que dar, acuérdense que estos son estimaciones al ojo. ¿Y qué más? Eso nos pedían en el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Todo calza, apoyo. ¿Dudas? Ya hacemos el último ejercicio y nos vamos a descansar un ratito. Ya, seguimos entonces con el último ejercicio. Borro todo. Dice, una parcela de aire presenta una temperatura 25 grados Celsius, presión de 1000 hectopascales y humedad relativa al 35%. Dice, determine temperatura del punto de rocío, razón de mezcla de saturación, presión de vapor de saturación, temperatura potencial. Oh, no quiere nada más. Ya. Dice, entonces 25 grados Celsius. 25 por acá. ¿A cuánto? A los 1000 hectopascales. 1000 hectopascales, 25.
presión 1000, humedad relativa al 35%. Entonces calculamos con la humedad relativa el R de la parcela de aire. Entonces va el W. Entonces HR igual a W partido WS por 100. Esto va a significar que W va a ser igual a HR por WS dividido 100. Entonces va a ser igual a WS lo calculamos con la temperatura de la parcela de aire, que va a estar dado por la línea verde que intersecta la temperatura de la parcela de aire, que es 19. 19 x por 10 elevado a menos 3 dividido en 100. 100. Estamos teniendo problemas técnicos. Eso. Ya, eso dividido en 100 por la humedad relativa, que era 35. Entonces, a ver, queda 19 exponente menos 3 por 35 dividido en 100. 0.0065 por 1000, 6.625. A este no era necesario ponerle el menos 3, porque está en razón de W a razón de W. Entonces 6.625 gramos partido por kilogramo. ¿Ya? Eso es el R que tiene el aire. Entonces con eso podemos obtener la temperatura del punto rocío. Dice que nos pide, ya, temperatura de punto rocío, entonces cuando se alcanza ese 6.625 en la línea verde. Entonces 6.625 está como por aquí. Ahí, ¿ya? Ahí, porque claro, ahí estoy entre la línea del 6 y el 8, estoy 6.25 ahí, a los 1000 hectopascales. Entonces la temperatura del punto rocío va a ser, bajo por una línea, por una isoterma hasta abajo, va a ser como 8 grados Celsius. ¿Ya? Luego dice, temperatura, razón de mezcla, saturación. Ya tenemos la razón de mezcla y tenemos la razón de mezcla, saturación. Presión de vapor de saturación. Ya, eso hay que usarlo con la fórmula, que ya la usamos en el ejercicio anterior. Temperatura potencial es la temperatura, esta línea café, hay que seguir hasta arriba y ver cuál es la temperatura de esa línea y el nivel de condensación por ascenso, se lo vamos a calcular. Entonces, el nivel de condensación por ascenso, como esta parcela tiene un monto de humedad 35, lo va a encontrar medio alto, ¿ya? Lo va a encontrar. Entonces vamos a usar esta línea de acá. Nivel de condensación por ascenso va a subir hasta encontrar la línea igual, la línea verde que pase por este punto de acá abajo, o la línea de igual de W, S igual a W, que sería esa de ahí. Y ahí encontramos el nivel de condensación por ascenso. Voy a agregar otra línea acá para que no nos confundamos y entendamos el origen de esto. Entonces, ¿ya? Entonces así se calcula el nivel de condensación por ascenso. Y vemos que ese nivel es entre 700 y 800 como 790, como 790 hectopascal el nivel de condensación por ascenso. Y eso, no era tan difícil en realidad el ejercicio, ¿ya? Ahora, bueno, vamos un rato a la pausa, veámonos a las 10:30, pero les dejo esta página, porque acá está lleno de ejercicios de ejemplo, para que estudien para la prueba.
Entonces, ven, acá hay un millón de ejercicios que vienen con las respuestas dadas. Así que ahí pueden encontrar cosas para poder ir practicando, ¿ya? Entonces nos vemos en un ratito más, chicos, ¿ya? Ya, perfecto. Nos vemos. Voy a volver a grabar. Ya, agregué alguna materia que se me había olvidado que viéramos antes de ver más ejercicios, ¿ok? Entonces, vamos a retomar aquí. Ya, a ver, yo les había comentado que existían tres formas de poder obtener la saturación de una parcela de aire, tres metodologías. Bueno, la verdad es que hay más formas en que nosotros podemos jugar con la termodinámica, pero las tres más comunes y más conocidas son las que vimos nosotros acá. Pero hay una temperatura que es una temperatura que se utiliza bastante también en la industria, ¿ya? Se utiliza, por ejemplo, para conceptos relacionados con el enfriamiento de algunos lugares, por ejemplo. No solamente a nivel industrial, sino también a nivel corporal. Esta temperatura está asociada a considerar agua líquida y mediante la evaporación de esa agua líquida alterar la temperatura de un cuerpo, ¿ya? Es decir, un ejemplo, si es que yo tengo calor y necesito enfriar mi cuerpo porque hace mucho calor, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Mi cuerpo va a empezar a sudar, mi cuerpo va a empezar a emitir agua líquida y esa agua sobre mi superficie, sobre mi piel, se va a empezar a evaporar hacia el ambiente y por lo tanto lo que va a hacer mi cuerpo en ese proceso es intentar enfriarse. Entonces de ahí surge el concepto de temperatura de aire de bulbo húmedo, que lo que hacemos es buscar una temperatura menor a través de la evaporación del agua líquida, ¿ya? Entonces, en este caso, esta definición es un copy-paste de una página que está en inglés, pero es bastante útil. Y aparte que yo quiero que ustedes aprendan a hablar inglés, así que está perfecto. Dice, la temperatura de bulbo húmedo es un indicador de qué tanto el cuerpo humano se puede enfriar él mismo a través de la transpiración. Se mide a través de un termómetro que tiene un paño mojado, un paño húmedo, un wet cloth, y permite que el agua se evapore naturalmente. O sea, lo que hacemos para obtener la temperatura del bulbo húmedo es que tenemos un termómetro, ya que puede ser, por ejemplo, ya este es un termómetro, y abajo lo que se hace, donde se toma la temperatura en ese termómetro, se va a poner un paño mojado, un paño húmedo. Entonces, lo que va a tener ese termómetro es que va a medir una temperatura distinta a la temperatura del aire, porque esa temperatura va a estar influenciada por la evaporación del paño, ¿cierto? Entonces, la temperatura de bulbo húmedo va a ser menor a la temperatura del aire, ¿cierto? Porque va a estar enfriada por esta evaporación. Bueno, ¿y por qué la evaporación enfría los cuerpos? Bueno, porque acuérdense que el calor latente es el calor que se necesita para el cambio de fase. Entonces, en este caso, como el cambio de fase es desde agua hacia líquido, se utiliza calor, es decir, el agua absorbe calor para ese proceso y por lo tanto enfría su entorno, ¿ya? Es lo contrario que ocurre en la atmósfera, que pasa de vapor de agua a agua líquida, por lo tanto libera calor, ¿ya? En este caso es otro proceso, se enfría. Entonces dice que esta temperatura es casi siempre más fría que la temperatura medida por un termómetro regular o un termómetro seco. Esto sucede porque el bulbo, que es donde se mide la temperatura, está perdiendo calor a través de la evaporación del agua. Dice, mientras mayor sea la tasa a la que se evapore el agua o más rápida sea la evaporación del agua, menor será la temperatura del termómetro en relación a la temperatura del aire. ¿Ya? Entonces acá hay un ejemplo. La temperatura de un bulbo normal o seco va a ser una temperatura, por ejemplo, en este caso 30 grados Celsius, pero si nosotros le ponemos un paño mojado a esta temperatura, a este termómetro, este va a disminuir su temperatura. ¿Y por qué les digo eso? Bueno, porque en la meteorología se tiende a utilizar el concepto de temperatura de bulbo húmedo, que está asociado precisamente a... ¡Ay, que soy pava! No les puedo creer. Gracias, Vivi.
¿Ya? Entonces, esto es lo que yo estaba leyendo, lo que está en inglés, ¿ya? Ustedes lo pueden leer después con más calma. Entonces, acá se puede ver la diferencia entre la temperatura de un bulbo seco, que es una temperatura del aire cercana a 30 grados Celsius, y acá está la temperatura de bulbo húmedo, que se le pone como un paño mojado al bulbo donde se mide la temperatura y la temperatura que se va a medir va a ser menor. ¿Ok? En esta figura, entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, vemos el típico diagrama termodinámico o el SQT, al que estamos muy familiarizados todos nosotros, pero nosotros vemos que en esta figura está la temperatura del punto rocío, pero al medio hay una nueva temperatura. Esta temperatura entonces va a ser la temperatura de bulbo húmedo, que se va a asociar directamente a las adiabáticas saturadas. O sea, ¿cómo se va a definir la temperatura de bulbo húmedo? Como la temperatura que tiene el cuerpo de agua, si es que este una vez fue saturado, seguimos esa línea de saturación hacia abajo. O sea, ¿cómo obtenemos la temperatura del bulbo húmedo de una parcela de aire? Tenemos que forjarla, ascender, encontrar el nivel de condensación por ascenso y encontrar cuál es la línea de saturación de adiabática saturada constante y bajarla hasta el nivel de presión en el que estamos nosotros analizando. Esa es la temperatura de bulbo húmedo. Si queremos obtener la temperatura potencial equivalente húmeda, bajamos hasta el nivel de 1000 hectopascales y vamos a obtener la temperatura potencial equivalente, ¿ya? De bulbo húmedo. Y esta es la temperatura potencial. ¿Se entendió eso? Este diagrama acá se conoce como la regla de Norman, que es mucho más fácil que obtenerlo así que a través de la fórmula, ¿cierto? Porque todo esto tiene fórmula. ¿Dudas? Es que la temperatura equivalente es como la definición de temperatura potencial saturada equivalente. Acuérdense que la temperatura, la definición de la temperatura potencial es la temperatura que tendría una parcela de aire si es que la bajáramos hasta el nivel de 1000 hectopascal. ¿Está ahí bien? Entonces, en este caso, la temperatura potencial es la temperatura que tendría la parcela de aire si es que nosotros bajamos una parcela de aire adiabáticamente hasta el nivel de 1000 hectopascal. ¿Ya? Por eso es la equivalente. Entonces, eso con la temperatura del bulbo húmedo. Todo claro. Luego, quería enseñarles otro fenómeno que se ve mucho en la realidad, ¿ya? Que es el conocido viento FEN o el efecto FEN. Esto lo que indica es que cuando tenemos una barrera orográfica que está contra el flujo del viento, vamos a tener un comportamiento termodinámico diferenciado entre una zona del ascenso de la orografía con respecto al otro lado, ¿ya? Entonces vamos a decir que esta es la barrera de Barlovento y esta es la barrera de Sotavento. Entonces, si se fijan, este viento se caracteriza entonces por dejar las precipitaciones o la humedad a un lado de la barrera y por, digamos, traspasar hacia el otro lado sin vapor de agua, porque está agua precipitado, y con temperaturas que son superiores a las temperaturas con las que inició la parcela de aire. Y todo esto se va a poder dar gracias a, o vamos a poder calcularlo gracias al diagrama termodinámico. Y ustedes dirán, oye, pero ¿eso es verdad o mentira? Los digo al tiro que es verdad. Y si no me creen, les voy a mostrar un gráfico. O más que un gráfico, una imagen satelital. Fíjense en Chile, ¿ya? Chile tiene una barrera orográfica, ¿cierto? Chile tiene una barrera orográfica importante, que es la cordillera de los Andes. Fíjense acá, ¿se ve un efecto de viento FEN? Yo lo veo clarito. La parte chilena de Sudamérica, que está al oeste de la cordillera de los Andes, es decir, en la zona de Barlovento, está verdecita. Y la parte al este de la cordillera de los Andes, es decir, la zona de Sotavento, es pero más seco que se me ocurre, más seco que momia. ¿Lo ven? Miren, fíjense, voy a ir más al sur. Vean, miren cómo es el efecto FEN acá en Chile. Escucha, justo en el sur hay nubes, clásico. ¿Lo ven? ¿O yo estoy loca? Sí, cierto. Entonces, algo que ocurre y algo que podemos obtener, digamos, y entender gracias a la termodinámica. Entonces, lo vamos a entender de esa manera ahora en este bloque de clase.
Ya, entonces ahora voy a buscar un ejercicio que tengo por aquí para que lo hagamos. Entonces aquí voy a sacar esto y voy a poner un ejercicio de prueba que es de viento FEN, que es bien clásico, ¿cierto? Que está, creo que aquí, puede estar. Sí, ahí está. Este es un ejercicio clásico. Ya. Entonces, en este ejercicio vamos a ver qué es lo que dice y vamos a copiar nuestro diagrama termodinámico para que podamos hacerlo sobre el diagrama. Dice, una parcela de aire parte de Santiago a 950 hectopascales. Ya, sí, sabemos que Santiago está en 950 hectopascales porque estamos a 500 metros sobre el nivel del mar. Con una temperatura inicial de 288 Kelvin, o sea, 15 grados Celsius, y temperatura de punto rocío de 277 Kelvin. Ya, ahí, denme un segundo. Ya, después dice, es forzada a ascender sobre la cordillera de los Andes de altura máxima coincidente con 600 hectopascales. Ya, o sea, la parcela de aire está siendo forzada a ascender. Después, o no sé si en esta clase, pero quizás en la clase asincrónica, o espero que sea sincrónica, depende como ustedes digan, vamos a entender entonces el concepto de si por qué una parcela asciende, porque ustedes dirán, oye, pero ¿las parcelas ascienden solas o qué? Bueno, hay dos formas de que la parcela de aire ascienda. Una es forzada, ¿ya? Es que el aire venga y diga, oye, está todo bien en mi vida, perfecto, me encanta andar así planito, hasta que llegan y se encuentran con un obstáculo orográfico y se ven forzados a subir, ¿ya? Eso es lo que ocurre usualmente en la zona donde vivimos nosotros. Pero hay otra zona en donde el ascenso ocurre por algo que se conoce inestabilidad atmosférica, ¿ya? En general hay varios tipos de ascenso y entonces estaría el ascenso orográfico, está el ascenso en este caso por inestabilidad que se produce principalmente porque hay convección en el aire, se calienta la superficie de la Tierra y el aire asciende por menos densidad. Y está también el ascenso a aire por encuentro de dos masas con distintas propiedades, que es lo que ocurre cuando pasa un sistema frontal. ¿Ya? Esas son como las tres formas en que el aire puede ascender. En fin, luego dice, es forzada a ascender sobre la cordillera de los Andes de altura máxima coincidente con 600 hectopascales. Una vez que atraviesa la parcela de aire hacia el otro lado, hacia la zona de sotavento, la parcela comienza a descender. Determine la razón de mezcla, humedad relativa y temperatura potencial de la parcela al inicio. Ya vamos. Entonces dice, vamos a dejar acá un recordatorio. La parcela dice que está a los 950 en Santiago de Chile. Dice que tiene 15 grados Celsius y la temperatura del punto rocío 277,5 grados Celsius. 4 grados Celsius. Es forzada a ascender sobre la cordillera, entonces ahí ponemos un P2, que es hasta donde tenemos que llegar, que es igual a 600 hectopascales, tiene altura la cordillera de los Andes. ¿Ya? Eso pregunta. Entonces dice, la razón de mezcla, humedad relativa y temperatura potencial de la parcela al inicio. Entonces, al inicio la parcela de aire está ubicada en los 15 grados Celsius y en los 1000 hectopascales. No los 1000, en 950, o sea, como acá al medio. ¿Cierto? A ver. Sí, por ahí estamos bien. Perfecto. Luego, dice, tiene una temperatura de 15 grados Celsius y una temperatura de punto rocío de 4 grados Celsius. Entonces vamos de nuevo acá, al 4 grados Celsius. Subimos hasta los 950 más o menos. Como por ahí. 4 grados Celsius. ¿Ya? Luego, esta es la línea constante de vapor de agua saturado. Dice que la parcela de aire, la dejé muy abajo. Disculpa una consulta. Sí, claro. Si son 4 grados Celsius, ¿por qué estaría a la derecha del 5? Está a la izquierda del 5, está a la derecha. A ver. Debería estar entre el 0 y el 5, ¿no? Sí, ahí.
¿Está bien ahí o no? Yo lo veo entre el 5 y el 10. ¿En serio? Ujú. Sí, ¿alguien más? Entre 0 y 5, ahí está. ¿Bajáis? Ah, es que tú lo estás viendo, acuérdate. Ah, ya, 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 Hay gracias. que Sí, estaba bajar confundido. por la línea paralela a las isotermas, que son las rojas. Entonces baja así por esta, pi, 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 y ahí está el 4. No, Sí, baje recto, eso, error de principiante. gracias. Entonces, ya tenemos instalado nuestras condiciones iniciales. Dice, humedad relativa no sabemos, en realidad nos pide de hecho la humedad relativa, y la humedad relativa es 100 por R partido RS. Ay, dale con el R. W partido WS. Y esto va a ser igual a 100 por la parcela de aire con 15 grados Celsius tiene un 11 de saturado, y de la temperatura del punto rocío sabemos que tiene 5,5. Ya, eso va a ser igual a 50% de humedad relativa. ¿Ya? Perfecto. Ahora, dice, la temperatura potencial de la parcela al inicio, la temperatura potencial es la temperatura a la que asciende, digamos, por la diabática C. Entonces sube por la diabática C con la temperatura potencial de como 18 grados Celsius. ¿Ya? Seguimos. Luego dice, razón de mezcla, humedad relativa y temperatura a los 900 hectopascales. Entonces ascendemos la parcela de aire hasta los 900 hectopascales. Esto no sé para qué lo quieren, no tiene mucho sentido. Ya hasta los 900 hectopascales. Ay, ya me voy a poner más cerca. Ya, hasta los 900 hectopascales, y dice humedad relativa, razón de mezcla y temperatura punto rocío a los 900 hectopascales. Ya, entonces subimos hasta los 900. ¿Por dónde sube la temperatura del punto rocío hacia arriba? Por la saturada, ¿cierto? La saturada siempre nos va a ir diciendo cuál es la temperatura del punto rocío a cada nivel. Entonces, la temperatura del aire a 900 hectopascales son 10 grados Celsius, y la temperatura del punto rocío a 900 hectopascales son 3 grados Celsius, bajo 1 grado, ¿ya? Y la temperatura del punto rocío, temperatura, humedad relativa, ya, la humedad relativa va a subir arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bajamos del el WS, entonces la temperatura... Voy a hacer en otro cálculo. Ya, entonces la humedad relativa en 900 hectopascales va a cambiar, ¿cierto? Va a ser 100 por W partido WS. W va a ser igual, ¿por qué? Porque no hay saturación todavía, entonces no hemos tenido cambios del vapor de agua total, ¿ya? No hemos tenido condensación todavía. Así que sigue igual. WS cambió, ¿por qué? Porque cambió la temperatura. Entonces ahora WS es 11, no, 8. Entonces la humedad relativa va a ser un poco más grande y 68%. Eso es 900, ¿ok? Dice, razón de mezcla, humedad relativa, la razón de mezcla sigue igual a los 900 hectopascales, humedad relativa cambió, temperatura cambió y temperatura de punto rocío cambió. ¿Ya? ¿Todo claro con eso? ¿Se entendió? Que a los 900 hectopascales el vapor de agua sigue igual porque no se ha condensado nada todavía, porque no está saturada. Lo que sí pasó es que aumentó la humedad relativa porque disminuyó el WS. ¿Ok? Ya. Dice después, la altura del nivel de condensación por ascenso. Ya, nos dice que hay que encontrar el nivel de condensación por ascenso, entonces lo que hacemos es que esta línea la alargamos hasta encontrar la intersección entre la diabática seca y
la línea de W igual a WS, o la temperatura del punto de rocío, que en este caso la saturación van a ser igual, temperatura del punto de rocío con la temperatura de la parcela de aire, igual a, bajamos con la isoterma, a 2 grados Celsius. Entonces la parcela de aire disminuyó su temperatura a 2 grados Celsius, pero acá nos preguntan la altura del nivel de condensación por ascenso. Entonces nos vamos por esa línea hacia el lado, y nos quedan 820 hectopascales, o bien una altura de 1.5 kilómetros. ¿Ya? Luego dice, la temperatura y humedad relativa a la parcela al descender al nivel de presión en Mendoza, si precipita toda el agua líquida en la ladera. Esa es la pregunta del viento FE. Entonces, dice en la pregunta que la cordillera de los Andes tiene un tope de 600 hectopascales. Entonces tenemos que ascender esta parcela hasta los 600 hectopascales para poder ver qué es lo que... Para poder ver cuáles van a ser las condiciones finales en Mendoza. La parcela de aire tiene que ascender hasta esa altura. Entonces nosotros ya llegamos al nivel de condensación por ascenso, y por lo tanto, si esta parcela es forzada a seguir subiendo, vamos a tener que seguir subiendo, pero por la línea de adiabática saturada, que es la verde, ¿cierto? Entonces seguimos subiendo hasta el nivel de 600 hectopascales, que es este de acá abajo. Entonces yo puedo cortar la línea hasta ahí, y queda algo así. ¿Ya? Ok. Estoy aquí, no sé qué pasó aquí en esta cosita, pero ahí lo modifiqué un poquito. ¿Ya? Entonces primero subo por la seca, y después, una vez que se satura, empiezo a subir por la diabática húmeda hasta el nivel de 600 hectopascales, que es en donde el tope de la atmósfera, o sea, perdón, el tope de la cordillera de los Andes. Ya, dice el ejercicio algo muy importante. ¿Qué creen ustedes que pasa desde acá hasta acá si es que la presión parcial de saturación ahora es 2 gramos partido por kilogramo, pero la razón de mezcla inicial era 5.5? Ya, acá ahora RS, va, WS es igual al nivel de 600 hectopascales, WS es igual a 2 gramos partido kilogramo, pero nosotros sabíamos que el WS, perdón, el W inicial de la parcela de aire es mayor, es 5, el W de la parcela de aire. W a los 950. ¿Qué va a pasar con lo que está sobrando ahí de vapor de agua en este periodo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué va a pasar con esa diferencia entre la presión parcial total, perdón, entre la razón de mezcla de saturación de la parcela de aire en relación a la razón de mezcla de la parcela de aire? Ahí va a haber una diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la parcela de aire en esta altura solamente va a poder permitir 2 gramos partido kilogramo, pero yo empecé con 5. ¿Qué va a pasar con los otros 3? ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a transformar en agua líquida. ¿Y qué es el agua líquida en la atmósfera? Son nubes, ¿ya? Entonces se va a transformar ahí, se va a formar una nube en esa capa, en donde la temperatura del punto de rocío va a ser igual a la temperatura del aire en todo momento. Y entonces voy a ponerle... Entonces se nos hizo esta hermosa nube en ese trayecto, ¿ok? Entonces, en la presión parcial del vapor, o sea, perdón, la razón de mezcla a los 600 hectopascales del aire va a ser igual a la razón de mezcla de saturación. O sea, la razón de mezcla del aire va a bajar y se va a acomodar a la razón de mezcla de saturación en todo momento. Entonces, el W en 600 hectopascales va a ser igual al W de saturación. ¿Por qué? Porque la HR es igual al 100% ya a esas alturas. Entonces, todo lo que reste se va a transformar en agua líquida. Entonces, estos 5 iniciales va a significar que van a haber 3 gramos partido kilogramo que van a componer el agua líquida de la nube. ¿Dudas?
Entonces se van a evaporar, o sea, perdón, se van a condensar, se transforma en líquido, Miguel, exactamente. Entonces, todo esto que se transformó en agua líquida, dice en el problema que, dice, la temperatura y humedad relativa a la parcela al descender al nivel de presión de Mendoza, ya. Sí precipita todo el agua en la ladera. Entonces, dice acá en este ejercicio que al ocurrir este fenómeno, toda el agua, toda la nube que se formó en este lado va a precipitar, va a caer al suelo. ¿Y qué va a significar esto? Que la parcela de aire va a tener una nueva razón de mezcla que va a ser solamente lo que pudo mantener como vapor de agua, que va a ser 2 gramos partido por kilogramo, que fue lo que se alcanzó acá arriba, ¿ya? Entonces, esos 2 gramos partido por kilogramo va a ser todo el vapor de agua que nos va a quedar, ¿ya? No vamos a tener esos 5 iniciales. ¿Por qué? Porque esos 5 iniciales, 3 se transformaron en nube, y en el ejercicio dice que todo lo que se transformó en nube precipitó, ¿ya? Cayó como agua, ¿ok? A la superficie, y esa agua ya no está en la atmósfera, ahora está en la Tierra viviendo otra vida, ¿ok? Entonces ahora la parcela de aire, cuando llegó a los 600 y precipitó todo, tiene 2 gramos partido por kilogramo de razón de mezcla, que está saturada, pero ¿qué pasa si ahora la parcela de aire tiene que descender? Bueno, desciendo, pero ¿por cuál lado desciendo? ¿Por la diabática seca o por la diabática húmeda? Seca. Perfecto, Miguel. Efectivamente, ¿por qué? Porque la parcela de aire, una vez que comience a bajar, se va a ir encontrando cada vez con valores de R saturado más grande. Entonces ya no va a estar saturada la parcela de aire cuando empiece a bajar, y va a empezar a bajar por la seca hasta el nivel que nos dicen que era el nivel de 1010 hectopascales. Entonces hacemos bajar la parcela hasta los 1010 hectopascales, que es por acá, por la diabática seca, y vamos a tener condiciones distintas a la condición inicial. Vamos entonces a ver que al bajar la parcela de aire y al haber precipitado toda el agua líquida, la parcela de aire va a bajar con condiciones distintas a las condiciones con las que partió. Entonces, en este caso, el W en Mendoza va a ser igual a 2 gramos partido por kilogramo, ¿ya? Que fue lo máximo de vapor de agua que pudimos contener. Gracias, o sea, si la cordillera hubiese sido más alta, hubiese llegado sin vapor de agua, ¿cierto? Por otro lado, tenemos la temperatura al otro lado. La temperatura, que es igual a 30 grados Celsius. Imagínense, la parcela de aire empezó con 15 grados Celsius y terminó con 30 grados Celsius. O sea, casi duplicó la temperatura por el efecto FEN. Vamos con la humedad relativa. La humedad relativa ahora va a ser igual a W partido WS, y ahora sabemos que W es igual a 2 y no a 5, ¿cierto? Porque perdió vapor de agua. 2 dividido en WS, hay que encontrar el WS nuevamente, pero ahora con 30 grados Celsius, lo buscamos por la línea para acá, y el WS de 30 grados Celsius es 25, al nivel de 1010 hectopascales. 2 partido 25 por 100 va a ser igual a 0, a ver, 2 por 10, 8%, un 8% humedad relativa, y nosotros partimos cuando partimos el viaje teníamos un 50% de humedad relativa, o sea, la parcela bajó seca y cálida. ¿Qué más nos pedían? Temperatura, humedad relativa. ¿Eso? ¿Se entendió? ¿Dudas? Ya, perfecto, Miguel. ¿Las chicas me pueden decir? Perfecto. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, yo creo, porque ya ha sido una clase lo suficientemente larga como para que empecemos a ver inmediatamente estabilidad. Pero ya con estabilidad, nos falta ver estabilidad y la otra semana nubes, y terminamos el capítulo de termodinámica, que es como ya la parte más importante a grandes rasgos de la meteorología general, que es la que les va a servir a ustedes para poder utilizar en su vida cotidiana. Van a poder identificar cómo se forman las nubes, los tipos de nube y cosas de ese estilo en la otra semana, pero ahora hasta el momento ya van a poder identificar en general cómo se forman los procesos termodinámicos en la atmósfera. Ya con esto ya están expertos.
Así que si no tienen más dudas, yo voy a subir hoy la clase grabada que tuvimos el día de hoy y voy a también subir el PowerPoint de la semana pasada y el PowerPoint de hoy. Porque claro, la semana pasada me equivoqué. Así que, por favor, conversen si es que ustedes tienen algún tiempo libre para que podamos hacer la clase sincrónica, que sería como 1 hora y media más o menos, para poder vernos. Si no, o me dicen y yo hago una clase asincrónica y la subo y ustedes ven cuando la pueden ver. De todas maneras, la clase asincrónica sería de estabilidad, entonces yo preferiría que fuese sincrónica. Eso, a mí me conviene más después de las 5. Todos los días después de las 5 me conviene mucho. Así que dime, Miguel, nomás, habla nomás. Sí. Profe, le quería preguntar si podría añadir a lo que es este gráfico en blanco, o con las Ujú, líneas, digamos, el significado de cada línea. ya. Si lo podría Ah, hacer así como lo he perfecto. hecho toda la clase, Claro, simplemente que le ponga así la forma o que nos indique cuál es y con nombre. ya, Hoy sería súper útil, gracias. ya. Vale, voy a subir entonces como otra figura con los nombrecitos y todo para que se vayan acostumbrando. Igual, Como para sería que bueno que usted, después podamos usar ese y nosotros eso, mismos hacer lo que usted hizo en clase, podamos nosotros eso, trabajar claro. trazando líneas, tengamos uno en Ya. blanco. Muchas gracias. Ya, Miguel, ¿qué te iba a decir? Claro, o sea, igual hacerlo con lápiz y papel es más fácil, pero esta metodología del PowerPoint a mí la verdad es que encuentro que es bien precisa. Y claro, son muchas líneas, po, entonces esta cosa yo les voy a subir como como especie de esquema recordatorio, pero la clave es practicar, tienen que hacer ejercicio. Sí, se confunden un montón las líneas, eso sí. Entonces ya voy a dejar de grabar.